Agradecer la dicha de tener a quien venir, a quien poder rendirme cada vez. ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Sería estar sin ti. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar si no estuvieras aquí? Bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Amigo fiel, oh, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, 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 has sido tú, Jesús, amigo fiel, oh, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Bienvenidos y bienvenidas a la transmisión de la Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, a todos los hermanos y hermanas que son parte de ella y a quienes verán esta transmisión, siéntanse completamente bienvenidos. El día de hoy volvimos al formato que usamos en pandemia debido a que tenemos votaciones de constituyentes el día de hoy en Chile y preferimos dar la libertad para que pudieran ir a votar con tranquilidad. Pero de todas formas queremos llegar hasta ustedes, hasta sus casas, con una reflexión el día de hoy. Estamos en el periodo de la Iglesia cristiana en que nos encontramos camino a celebrar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Un periodo de transición para la Iglesia, que de hecho es puesto de esta manera por la tradición cristiana, asumiendo los 40 días que hay entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Los 40 días es un número simbólico que significa un periodo de espera
para algo transformador, como los 40 días en la tentación de Cristo antes de empezar su ministerio, como los 40 días del diluvio o los 40 años que vagó el pueblo de Israel en el desierto, etc. Vemos como el 40 días o el número 40 encierra este periodo de espera, de transformación para una realidad nueva. Y así vivimos nosotros esa realidad nueva, esperándola, celebrando la venida del Espíritu Santo. Entonces hoy, en esa espera, vamos a reflexionar de un signo, el cual está contenido en uno de los relatos bíblicos y que nos ayudarán a ver este sentido que significa vivir en constante comunión con esa forma nueva de relación con Dios a través de su Espíritu. En nuestras tradiciones cristianas hay veces que se ha menospreciado el actuar del Espíritu, ya que a veces se ha tergiversado en acciones que parecen demasiado parafernálicas. Pero vivir en el Espíritu, sin duda, puede significar abrirse a experiencias que podríamos llamar más místicas o misteriosas, que esas experiencias pueden alimentar nuestra alma, nuestra vida y hacernos sentir más vivos en Dios. Pero junto con esas experiencias, tiene que ver con que podamos aterrizar en el día a día lo que significa vivir en el Espíritu. Para eso quiero que compartamos la lectura de un pasaje de la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3, versos del 1 al 10. Voy a dar lectura en la Nueva Versión Internacional. Dice así: un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Amén. Gran parte de los especialistas en investigación bíblica están de acuerdo con que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos nacieron inicialmente como una sola obra y que luego por cuestiones canónicas se separaron, dejando la vida de Jesús como el Evangelio y posterior a su ascensión, todo lo que venía después quedó como el libro de Hechos de los Apóstoles. Tomando este dato, podemos utilizar este elemento como una clave hermenéutica, es decir, tomar ciertos elementos para mejorar nuestra interpretación que hacemos del texto. Podemos hacer una lectura continua desde el Evangelio de Lucas, tomando sus elementos y sus énfasis teológicos para seguir interpretando el libro de Hechos y, por ejemplo, el texto que acabamos de leer. Muchas veces por nuestra tradición occidental, al libro de Hechos lo tomamos como un libro que nos cuenta relatos de una forma histórico-cronológica. Y pensamos que estamos en un escenario lineal de la historia. Por lo que recuperar para nosotros el día de hoy la riqueza de los elementos más allá de su historicidad es un recurso que nos permite ampliar el marco de abordaje al texto para tratar e intentar de acercarnos a su significado.
Si vemos el texto que acabamos de leer, primero vemos un comportamiento que es habitual dentro del movimiento cristiano naciente. Los primeros seguidores de Cristo son judíos, los apóstoles son judíos, y por lo tanto nacen de esa tradición. Por lo que ellos podemos ver que no desechan inmediatamente todo su contexto religioso con la llegada de Jesús como el Mesías. De hecho, vemos en este relato cómo Pedro y Juan, quienes son pilares de la iglesia, van al templo, pero tenemos que tener en cuenta que este templo no es un templo en el esquema actual que nosotros consideramos templo. No es ni un templo católico, no es ni un templo evangélico. Es el templo judío, el templo que ellos asistían. Muchas veces cuando la tradición dice, por ejemplo, y no dejaban de reunirse en el templo, nosotros pensamos y asociamos un templo evangélico o un templo católico de la era actual. Pensamos en nuestras categorías de templo, las cuales ya tienen una evolución durante siglos. De hecho, la primera basílica cristiana que se construye en Roma es recién en el siglo IV por Constantino. Antes de eso, los lugares de reunión cristianos eran básicamente en casas o en lugares que se cedía la misma gente. Pero el concepto templo cristiano en realidad es muy posterior, ya que durante mucho tiempo los cristianos fueron un grupo perseguido y estuvieron obligados a vivir y a juntarse en clandestinidad. Entonces, Pedro y Juan van al templo judío en Jerusalén. Menciona que se juntan a las 3 de la tarde. Y por eso es importante tomar en cuenta esta clave hermenéutica del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, como les decía, porque si vemos la continuidad con el libro de Lucas y tomamos un elemento, por ejemplo, vemos que ellos suben a las 3 de la tarde, que es la misma hora que el Evangelio muestra que muere Jesús. Y aquí el texto lo relaciona también con otro elemento que dice que es la hora de la oración. En realidad, el mismo libro no aclara si es una tradición judía de orar a esa hora, a las 3 de la tarde, o es posible que sea una tradición cristiana temprana, justamente recordando el sacrificio de Jesús. Y por eso se dirigen al templo, donde en realidad se practican otro tipo de sacrificios. Pero Pedro y Juan pareciera que no van con ese sentido sacrificial con que todos los judíos van al templo. Al parecer, nos están mostrando los primeros cristianos que existe otra forma de recordar a Jesús y de relacionarse con Dios, que ya muestra una diferencia con su tradición de origen. Nos da también el sentido que los tiempos que el Evangelio habla de la crucifixión, por ejemplo, que es crucificado a las 9 de la mañana y que muere a las 3 de la tarde, parece que no tiene necesariamente ese relato de la hora en que muere, no tiene necesariamente una importancia en su precisión histórica, sino parece ser que estuviera impregnada de elementos que pueden ser considerados también litúrgicos, ¿cierto? Dice el relato que estaba en la puerta llamada La Hermosa. Aquí hay algo bien curioso porque en realidad la puerta La Hermosa no aparece en ningún texto oficial del templo, que haya una puerta que se haya llamado de esa manera. Debió haber sido un nombre popular que le asignó la gente a uno de los accesos del templo, y que de acuerdo a las tradiciones actuales asumen que es una de las puertas principales, que se llama hoy en día la Puerta Dorada, y que está tapada por bloques de piedra. El día de hoy está tapada, no se puede acceder, porque la tradición judía menciona que esa es la puerta por la cual el Mesías ingresará a Ciudad Santa, y que es la puerta que los cristianos asumen que Jesús entró a la ciudad en el relato llamado la entrada triunfal, cuando viene del Monte de los Olivos. Pero bueno, en ese lugar dice el texto que todos los días dejaban a un hombre para pedir limosna.
en esa puerta del templo. Parece que aquí hay un mensaje que nos muestra que este hombre que estaba a la entrada de ese lugar santo, al parecer, ese lugar, por lo que se ve, es incapaz de traerle sanidad a este hombre, que lo único que le queda es mendigar la limosna de las personas que acuden a ese lugar. Aquí, queridos amigos y amigas, se plantea un desafío no menor a los lectores del tiempo del Evangelio y también a nosotros como lectores el día de hoy. Porque al parecer con el impulso neumatológico, es decir, el actuar del Espíritu Santo, no tiene lugar o no es suficiente el dar limosnas a las personas que necesitan nuestra ayuda. El ir a un lugar a ofrecer un sacrificio como era en ese momento, a presentar una ofrenda, pero que ese acto en realidad no cause ningún impacto en el necesitado que está afuera del templo, al parecer no es un panorama aceptado para las primeras comunidades cristianas que reciben este impulso del Espíritu Santo. Lo lógico sería lo que espera este hombre, el lisiado en la puerta, que mira a Pedro y a Juan y que fija su mirada en ellos porque espera que le den alguna limosna. Espera una moneda que ayude a saciar su necesidad inmediata, que le pueda proveer algo para comer, algo para subsistir. Pero Pedro le dice una frase clave: no tengo plata ni oro. Queridos y queridas, el contraste es evidente. Está en la puerta de una de las construcciones más espectaculares del mundo antiguo, el Templo de Jerusalén. Una estructura monumental adornada con muchos materiales lujosos. Pero parece que ese edificio, con su opulencia, es un obstáculo para llegar a la necesidad de las personas. Y esto no se trata de querer ver hacia el lado y apuntar con el dedo y decir, mira los judíos cómo eran. Esto es algo para analizar hoy en nuestras propias estructuras eclesiales y ver que lo incorrecto no es organizarnos en algo, no es reunirnos, no es tener un templo físico, ese no es el problema, sino que esa estructura que nosotros creamos esté en función de aquellos que necesitan, en función de las personas, y no que los adornos que nosotros podamos construir para hacer algo atractivo, finalmente tenga muy poco de Jesús. No se trata de eso. Hay veces que nos llenamos de actividades, tanto en la iglesia como en nuestra vida personal. Nos llenamos de programas, de cosas que después a la larga se nos hace muy difícil de sostener. Muy difícil de sostener. El activismo nos pesa. O como dice el gran salmista Miguel Bosé, terminamos haciendo las cosas, hacer por hacer. Pero ese hacer por hacer nos quita el foco de lo importante y del sentido por el cual nosotros inicialmente nos conformamos como iglesia. Este relato nos recalca que si estamos más preocupados de la plata y del oro, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida eclesial, y desviamos la mirada del que está postrado en la entrada, vamos en contra de ese impulso del Espíritu Santo, que nos llama no solamente con un acto de calmar nuestra conciencia en darle una limosna a quien necesita, sino que significa fijar la mirada en aquel que nadie mira, fijar la mirada en esa persona que es digna de derechos, en aquel por el cual todos pasan por encima, levantando su pie para no tocarlo, pero nadie se detiene a mirarlo, nadie que haga un contacto visual con él. Amigos y amigas, el sentirse visible
El saber, saber a una persona que existes, que eres persona y que eres depositario de la misma bendición que Dios nos ha regalado, a ellos tenemos que hablarles directamente. Justamente a quienes se creen indignos, justamente a quienes la gracia de Dios pareciera quedarles grande, a los grupos que son olvidados, a los grupos mal vistos de nuestra sociedad, a los grupos más golpeados y violentados, discriminados por su condición sexual, social, económica. A ellos debemos mirarlos y hablarles. ¿Qué les dice el apóstol después de no tengo plata ni oro? Le dice, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dice, lo que tengo te doy. Le hago la pregunta, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué significa eso? Al parecer el texto es claro que algo nos ha dejado Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Algo hay detrás de eso. ¿Por qué? Porque está respaldado por el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recordemos, hermanos y hermanas, que el nombre en el mundo antiguo tiene que ver con la identidad que refleja esa palabra. Recordemos, por ejemplo, que se le pone el nombre a las personas en la Biblia de acuerdo a alguna circunstancia que están viviendo. Como por ejemplo a Jacob se le cambia el nombre a Israel porque lucha con Dios. O se nombran lugares de acuerdo a lo que se vive ahí, como Betel, casa de Dios, ¿cierto? Entonces, queridos y queridas, el actuar en el nombre de Jesús hoy tiene que ver con reflejar esa identidad que nos ha dejado Cristo y que tiene como resultado, en este caso concreto, la sanidad de una persona. Por lo que el actuar en el nombre de Jesús no tiene que ver con repetir una frase como una fórmula mágica, como algunos toman que orar en el nombre de Jesús se parece más o pareciera un sinónimo de decir abracadabra, alakazim alakazam, ábrete sésamo, etc. Como una frase que solo por mencionarla va a producir algo. El orar en el nombre de Jesús tiene que ver con reflejar ese fundamento obtenido de lo que Cristo hizo en su vida y que para nosotros hoy tiene toda la fuerza desde el Espíritu Santo para actuar en el mundo. ¿Y cómo es ese actuar en la práctica? ¿Cómo lo hacemos? Mirando y tomando en cuenta al prójimo para decirle levántate y anda. Es muy interesante esa fórmula de levántate y anda. Si vemos en el Antiguo Testamento, es Dios que habla a los profetas de esa manera. Por ejemplo, lo vemos en Jonás. Le dice a Jonás, Jonás, levántate y anda a Nínive. Levántate y anda. Pareciera ser una instrucción de Dios para ir en pos de la gente. En los evangelios, en el mismo evangelio de Lucas, ya que estamos tomándolo como clave hermenéutica, tenemos a Jesús sanando a un paralítico. Y Jesús dice, hace esta pregunta. ¿Qué es más fácil, le dice a la audiencia, qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Y qué es lo que sucede? Jesús lo sana a este paralítico. Pareciera que también algo encierra esta expresión, levántate y anda. Porque si lo tomamos de esa manera, vemos que ya no es solamente Dios hablando en el Antiguo Testamento a los profetas, ya no es solo Jesús sanando a quienes se encontró cuando estaba aquí en la tierra, sino que somos sus seguidores. Somos nosotros quienes en el nombre de Jesús vamos por el mundo ahora diciéndole a los demás, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Hermanos y hermanas, tenemos la misión, la función y la oportunidad de ir por los caminos en donde nos encontremos, viendo al resto
para decirle levántate y anda. Podemos tomar del brazo a quienes están caídos, a quienes emocionalmente han sido afectados incluso muchas veces por las mismas acciones que han hecho las iglesias, las cuales nacieron para ser refugio de la gente, y muchas de ellas hoy se convirtieron en tribunales morales. A quienes batallan con la soledad y la desesperanza. Somos nosotros hoy los que tenemos la bendición de ir con ellos, de mirarlos y decirles en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo hermoso del cristianismo es que las estructuras que debemos crear deben apuntar a una horizontalidad. Y en ese sentido, queridos y queridas, el pastor también debe ser pastoreado por la comunidad. Y no cumplir una labor y decir, bueno, para eso se le paga. Sino saber que muchas veces aquel que se ha dedicado a levantar a los demás también necesita ser levantado. Porque una comunidad cuyo centro es Cristo levanta los unos a los otros. Por lo que, queridos cuartinos y cuartinas y gente que nos está viendo, Dios nos libre de caer en estructuras nocivas, en estructuras aplastantes e invisibilizadoras de los demás. Que nunca, nunca se nos olvide por lo que nació, la razón primaria por la que nació este grupo de seguidores del Maestro de Nazaret. Es para aquellos que sienten que ni siquiera se les debe mirar, aquellos que se les pasa por encima. Y para nosotros el mandato de Cristo tiene que ver con mirarlos, extender el brazo y que puedan vivir con esa alegría y esa esperanza. Y es ahí cuando alabamos juntos a Dios. Cuando enmascaramos nuestras liturgias o reuniones en bases egoístas e individualistas y no en función de alabar con quienes se sienten sanados y alegrarnos con ellos, en realidad no estamos cumpliendo parte del rol que nos corresponde como su comunidad. Mi intención en realidad no quiero ser tan duro o criticar lo que hacemos, para nada, sino que nos concentremos y no desviemos la mirada de lo que de verdad importa y de lo que refleja para el día de hoy, para nosotros, el actuar en el nombre de Jesús. El domingo pasado yo sentí algo tan lindo cuando estábamos en el culto presencial y cantábamos el himno Oh tu fidelidad, y esa parte que dice tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Yo sentía cómo se evidenciaba entre nosotros la emoción de declarar la compasión de Dios como un valor supremo entre nosotros y nosotras. Ahí es cuando cobra sentido cantar esas letras. Tantas buenas cosas que han sucedido entre nosotros y suceden todavía. Cuántas veces nos hemos apoyado, hemos llorado, hemos reído juntos. Por lo que mi invitación para el día de hoy es que continuemos en esa ruta. Sigamos el día de hoy reconociendo y cantando juntos y juntas con aquellos que nos hemos sanado en la comunidad. Que sigamos extendiendo el brazo para levantarnos en el nombre de Jesús y que podamos vivir con esa fuerza del Espíritu Santo, diciéndole a los demás, al resto, con todo el sentido y con todo el amor que viene de Dios: hermano, hermana, aquí estoy, levántate y anda. Amén.
Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como las del águila. Gracias por permitirnos acompañarte. Como dice el apóstol, no dejando de conectarnos. Cuarta Iglesia Bautista de Santiago, una comunidad para el bien de las personas.